Miércoles 18 de noviembre del 2020, sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos rápidamente con nuestros principales titulares. Cancillería sostiene que comicios serán una fiesta democrática para peruanos en el exterior. Autoridades regionales y OMPE coordinan acciones en pro de elecciones generales 2021. Hoy tenemos un informe especial desde Paraguay sobre las elecciones en la justicia electoral de ese país. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, resaltó el papel de las autoridades regionales en el marco de las elecciones generales 2021 y la lucha contra la pandemia. A puertas de las elecciones internas de las agrupaciones políticas y próximos a las votaciones generales, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, resaltó el papel de las autoridades regionales y locales en el proceso comicial y la lucha contra la pandemia. Una de las estrategias de trabajo consideradas por el jefe de la OMPE es la desconcentración de electores en los locales de votación, por lo que requerirán unir esfuerzos con las autoridades subnacionales y garantizar así el distanciamiento social el día central de la elección. En el marco de las internas del 29 de noviembre y 6 de diciembre, invitó a los electores afiliados a participar en la fiesta democrática que definirá a los postulantes que irán a la contienda a nivel nacional el próximo 11 de abril. Aseguró además la realización de las elecciones para votar por el nuevo presidente, congresistas y representantes del Parlamento andino. Sostuvo que la OMPE es un organismo constitucionalmente autónomo encargado de la realización del proceso en marcha. También el jefe de la OMPE y el gobernador regional de Cusco acuerdan aumentar un número de locales de votación para el 11 de abril del 2021. Se habilitarán estadios, coliseos e instituciones educativas como sugiere el protocolo sanitario. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, realiza una serie de reuniones en las regiones del país con miras a las elecciones generales 2021. Tras su reciente paso por Cusco, el gobernador regional le extendió su compromiso de aumentar 500 locales de votación, muy aparte de los que se habían previsto. Tenemos que saludar todas las previsiones de control sanitario que se están haciendo. Se señala que aparte de la cantidad de locales que se han venido utilizando, necesitamos contar por lo menos con 500 locales más en toda la región. Para ello está previsto que se utilicen estadios, coliseos, más instituciones educativas y nosotros como gobierno regional también coadyuvar a que esto se dé de la mejor manera a través de distintas direcciones. La región Cusco registra más de 1.025.000 electores. Por esta razón, la OMPE instalará 3.500 mesas de sufragio en cerca de 700 locales de votación. Durante su estadía en la región, el jefe de la OMPE también supervisó el arribo del material electoral a emplearse en las elecciones internas. Acaba de arribar el material de capacitación, los equipos informáticos para las 13 provincias donde se va a llevar a cabo la elección. De las elecciones internas del próximo 29 de noviembre y 6 de diciembre. El jefe del organismo electoral continuará con sus visitas a las diferentes regiones del Perú para seguir coordinando con las autoridades. Por su parte, el especialista de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones destaca los avances jurídicos de países de la región en materia de control de la constitucionalidad electoral. Veamos. Jesús Orozco, especialista en Derecho y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, realizó un seminario sobre el control de la constitucionalidad o convencionalidad electoral en América Latina. Resaltó la importancia del derecho comparado y la utilidad que tiene para los alumnos del curso internacional de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE. Como operadores políticos, ustedes se ven requeridos precisamente de hacer interpretaciones al marco jurídico del Perú que sea compatible con lo establecido por los instrumentos interamericanos de derechos humanos, tal y como han sido interpretados por la Corte Interamericana y la propia Comisión.
Dentro de su ponencia explicó la importancia de establecer mecanismos procesales internos que permitan analizar la incompatibilidad de una norma legal electoral con la propia Constitución y con la Convención Americana. Hay otros sistemas en donde el control se ejerce por la justicia administrativa, ¿verdad? En primer lugar, que es el Consejo de Estado de Colombia, y puede ser revisado por la Corte Constitucional de Colombia. Y también hay otros sistemas que se prevé un control por parte del Tribunal Electoral y una revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Constitucional. Lo abordado por el jurista permitió a los asistentes conocer la conexión entre los entes electorales de diferentes países de la región y la constitucionalidad. La clase pertenece al curso internacional Argumentación Jurídica Electoral y Jurisprudencia sobre Derechos de la ESEG. Y por otro lado, les contamos que los peruanos en el exterior celebran los comicios generales con mucha algarabía. Según la Cancillería, esta fiesta democrática es un espacio de reencuentro con la tierra que los vio nacer. En el marco de los procesos electorales, el Ministerio de Relaciones Exteriores cumple el rol de coordinar la instalación de mesas de sufragio, traslado y repliegue del material electoral, así como garantizar su debido desarrollo alrededor del mundo. Para las elecciones generales del 2021 se prevén una serie de medidas para prevenir el contagio de la COVID-19, por lo que desde Cancillería se exhortó a los ciudadanos que radican en diferentes partes del mundo mantenerse al tanto de la información que puedan proporcionar las oficinas consulares de Perú en cada país. Las circunstancias actuales nos obligan a estar siempre disponibles para continuar apoyando a nuestro consulado en la parte organizativa, a tener el trabajo de voluntarios, siempre con el cuidado y los protocolos que nos sean indicados para mantener nuestra salud y, por supuesto, ayudar a ubicar los lugares donde se encuentren nuestros miembros de mesa, ayudar a entrenarlos a cómo deben prepararse para el desempeño de sus funciones ese día de elecciones y también al electorado. La labor de muchos de los consulados es capacitar a esos voluntarios y estos se convierten también en ciudadanos multiplicadores de este esfuerzo de nuestras representaciones en el exterior. Así es que, por favor, manténganse atentos y manténganse cerca a nuestros consulados. Asimismo, el funcionario comentó que los comicios electorales representan una fiesta democrática que el peruano radicado en el exterior utiliza como un momento de reencuentro con su tierra. Las elecciones para nuestras comunidades en el exterior son una ocasión de volver a sentir muy cercanamente su vínculo con el Perú. Ese es un vínculo que tiene que ver con su voluntariado. Hay muchos que ya desde que saben que se convocan elecciones se acercan a los consulados para poder mostrar su disposición de poder colaborar y también para poder organizar dentro de la comunidad el soporte logístico que normalmente se brinda ese día a los miembros de mesa. Muchos consulados recurrimos a los restaurantes peruanos para poder ofrecer a los miembros de mesa un refrigerio ese día. Y los sándwiches peruanos, las comidas, las empanadas, los platos vuelven a aparecer. También es un día en el que en algunos restaurantes peruanos se hace el comentario del día de las elecciones, así es que es efectivamente un día de reencuentro y de volver a vivir una jornada con cercanía al Perú. Momento de una entrevista, vamos a conversar con el doctor Jorge Jáuregui. Él es especialista en temas electorales. Hablaremos sobre la lista oficial de candidaturas de OMPE para comicios internos, retiros y renuncias. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, es un verdadero placer estar a sus órdenes. Encantado. Bien, doctor, para hablar primero de estas listas que ya han sido presentadas a OMPE. OMPE ya las ha oficializado, estamos hablando de 24 organizaciones políticas. Sin embargo, en el camino surgen algunas situaciones que generan el retiro de los candidatos. ¿Cómo se va a ver esto? ¿Se puede retirar candidatos para las elecciones internas?
Muy bien, en principio hay que señalar de que en este proceso electoral de elecciones generales 2021, ¿no? Elecciones generales 2021, se da un marco regulatorio muy particular, ¿no? Porque por los motivos de la pandemia, ¿no? Y las circunstancias que se dieron, digamos, al principio de año, se ha aprobado una legislación especial, ¿no? Que establece unas reglas especiales, nuevas, para esta etapa que se llama elecciones internas. Ahora mismo estamos justo en esa etapa de elecciones internas. Estas elecciones internas, el cronograma electoral de las elecciones internas corresponde a la competencia, o aprobar el programa electoral corresponde a la competencia del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido un cronograma en el cual la fecha límite para la presentación de las listas de candidatos y las fórmulas, ¿no? Presidenciales era el 31 de octubre, o sea, el mes pasado. Consecuentemente, ahí queda cerrada, digamos, cerrada las personas, ¿no? Que integran, ¿no? Estas fórmulas presidenciales, es decir, presidente y vicepresidentes, y las listas de candidatos y candidatas al Congreso, ¿no? Queda cerrada. Los órganos electorales centrales de los partidos políticos hasta el 31 tenían para remitirle a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información de las listas definitivas, ¿no? De candidatos, candidatas, tanto en fórmula presidencial como en listas de candidatos al Congreso. Además, también tenían que remitir la lista definitiva de candidatos a electores delegados, en los casos en los que sean elecciones, digamos, indirectas a través de delegados electores. No encuentro yo, desde mi punto de vista, un mecanismo para que en el periodo de elección interna se proceda al retiro de candidaturas o el cambio de las personas que integran las fórmulas, ¿no? De modo tal de que en esta etapa como que ya el tema ya digamos, ha avanzado, ¿no? Tenemos que las listas y las fórmulas ya están debidamente inscritas, ¿no? Claro. Y este mes de noviembre se va a realizar ya la elección interna, que va a ser en una sola fecha, en una jornada larga, ¿no? Que va a estar a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. De modo tal que el día 9 de diciembre próximo tendremos los resultados finales de quiénes son las personas que integran las listas de candidatos y quiénes son las personas que integran las fórmulas de candidatos presidenciales de los partidos políticos, ¿no? Eso quiere decir que Sí. no se puede hacer modificaciones para las elecciones internas. Sin embargo, ¿habría la posibilidad de hacerlas ya para las elecciones generales? Correcto. Ya en la siguiente etapa, que es la etapa de inscripción de las fórmulas y de las listas ante los jurados electorales especiales correspondientes, ¿no? Nos olvidemos que el Jurado Nacional de Elecciones va a instalar 60 jurados electorales especiales y una primera línea de jurados ya está instalada, Claro. el 16 de noviembre pasado. Entonces, en esta segunda etapa, en esta etapa a continuación, digamos, ¿no? En la que los partidos políticos ya van a inscribir sus fórmulas de candidatos a la presidencia y sus listas de candidatos al Congreso, ¿no? En esa etapa sí existen algunas figuras como el retiro o la renuncia de las candidaturas, ¿no? Entonces, además, en la Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 104, prevé la posibilidad que si digamos, se estima la postulación de algún candidato de la fórmula presidencial, candidato o candidata de la fórmula presidencial, el jurado debe dar facilidad, oportunidad para que se produzca el reemplazo, ¿no? Entonces, un poco ese es el marco. Entonces, yo creo que en esa etapa, en la etapa de inscripción de fórmulas y listas, sí es posible que los candidatos, digamos, presenten una renuncia ante el jurado electoral especial, y el jurado electoral especial calificará, ¿no? Y procederá a, que en este caso es el jurado electoral especial del Lima Centro 1, el que va a estar a cargo de la inscripción de las fórmulas presidenciales. Calificará la renuncia si considera que se ajusta a lo establecido en la norma y el reglamento, entonces, digamos, admite la renuncia, y eso no genera ningún inconveniente si alguno de los miembros de una fórmula presidencial renuncia, no afecta a la fórmula, es decir, el candidato presidencial y el otro candidato a vicepresidente, digamos, continúan en carrera, ¿no? También puede producirse el retiro, el partido solicita el retiro de esa candidatura, ¿no? Y entonces, eso es un poco el marco legal que tenemos, ¿no? Para este tema. Claro, o sea, si se retira, digamos, un vicepresidente de la fórmula, no hay problema, la fórmula continúa con dos personas, con el presidente y un vicepresidente. Correcto. Lo que establece el artículo 104 es que sí,
digamos, se cuestiona, porque la lógica del artículo 104 es más bien si no se admite la inscripción de uno de los miembros de la fórmula, ¿no? Pero podemos aplicar ese razonamiento, ¿no? Claro. Si se cuestiona y finalmente no se logra admitir la candidatura del candidato a presidente de la fórmula presidencial, entonces se cae toda la fórmula. Ahí sí. Pero si, digamos, no se admite o se retira uno de los candidatos a la vicepresidencia, eso no afecta a la fórmula. La fórmula continúa carrera, se inscribe, ingresa al proceso electoral y solamente, digamos, se retira o digamos, sale de la fórmula la persona que renuncia o que ha sido retirada por el partido, ¿no? Claro, y doctor, si esta fórmula iría con 2 personas, ¿qué es lo que pasa al llegar al poder? ¿Solamente tendríamos una vicepresidencia? ¿Quién ocuparía la otra vicepresidencia? Mire, para efectos prácticos no genera ningún impacto directo, porque la idea es que el presidente o la presidente va a ser una persona que va a ser elegida para gobernar individualmente, no es un cuerpo colegiado, el cargo es individual. La figura del vicepresidente es necesaria solamente en casos, digamos, el presidente se ausente del territorio nacional, en cuyo caso asume el vicepresidente temporalmente. La idea de tener un vicepresidente como posibilidad de que sea, digamos, vacado el presidente de la República, eso es una situación absolutamente excepcional que esperemos no vuelva a repetirse en el país, ¿no? Hace poco hemos tenido una experiencia, digamos, absolutamente controversial, ¿no? Porque digamos, ha sido claramente un exceso de facultades del Congreso, ¿no? El procedimiento de vacancia, y ojalá que mejor delimitado a futuro. Pero para efectos prácticos se elige un presidente para que gobierne. La figura de un vicepresidente es importante para cuando el presidente se ausente del territorio nacional o en un última ratio, pues en esto que nadie espera vuelva a suceder, entremos en una dinámica de conflicto entre poderes que determine pues la vacancia del presidente. Bien, doctor, volvemos al tema de las elecciones internas y han sido ya aceptadas 24 organizaciones políticas para que participen de esta. Esto según un comunicado que ha dado el día de ayer la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Qué ha pasado con esta organización política que no ha alcanzado la inscripción de sus listas de candidatos? Sí, tengo entendido de que son 23 organizaciones, ¿no? Hay una organización política que no ha sido admitida porque de las 24 que estaban solicitando inscripción de fórmulas y listas, porque había hecho un cambio, logré ver la información que publica la Oficina Nacional de Procesos Electorales, hubo un cambio en la denominación, pero se usa una denominación que no es la que está inscrita, entonces consecuentemente no fue emitida por un tema de forma, ¿no? Digamos, la inscripción de fórmulas y listas de una organización política de las 24 que postularon. Pero las otras 23, digamos, van a ir al proceso de elecciones internas. Digamos, tenemos la absoluta claridad de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales está en absoluta capacidad de garantizar unas elecciones internas perfectamente ajustadas a la ley, ¿no? Y a la nueva legislación y a las libertades electorales que deben ser garantizadas en este caso. El Jurado Nacional de Elecciones también va a participar fiscalizando, ¿no? la jornada electoral de elecciones internas y resolviendo los cuestionamientos que puedan presentarse, ¿no? como un órgano jurisdiccional que es. Así es. Doctor, ¿qué pasará con esta organización que no participará? ¿Va a perder su inscripción? Claro, no. Ahí yo preferiría esperar a ver cómo resuelve esto el registro de organizaciones políticas. En principio, claro, si no logra participar, entonces queda ahí, digamos, en cuestión, ¿no? Su inscripción, ¿no? Pero eso va a ser, digamos, no inmediatamente, ¿no? Eso va a ser, de considerarse así, en su oportunidad, ¿no? Dentro del plazo que la ley establece. Bien, sí, doctor. Aquí me gustaría hacer una precisión. Ahora, hay un caso de una organización política que está en proceso de inscripción. Correcto, ¿no? Que no está inscrita, ¿no? Que es el caso de Frente Esperanza, me parece. Sí, Frente Esperanza. Claro, no está inscrita, pero va a participar en las elecciones internas porque así lo ha determinado el Jurado Nacional de Elecciones. Correcto, pero que todo en este caso va a quedar a resultas de si logra finalmente la inscripción. Si logra la inscripción, entonces se convalida la elección interna. Si no logra inscripción, entonces no se convalida y queda ahí. Claro. Es un mecanismo interesante para garantizar el derecho de participación de los miembros pues, de esa organización política que está en proceso de inscripción, ¿no? Esa es la situación
real que tiene. Además, porque los plazos han sido bastante cortos para estas elecciones, para este proceso. Bien. Claro. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Siempre es un gusto conversar con usted. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Les contamos que el presidente Francisco Sagasti es el flamante titular del gobierno de transición hasta julio del 2021. Brindó un sentido mensaje a la nación en el Pleno del Congreso. En medio de aplausos, asumió la presidencia Francisco Sagasti, elegido por el Pleno del Congreso luego de unos días de espera tras la crisis política en la que el país se sumergió las últimas semanas. El ingeniero de larga data inició su primer mensaje a la nación, recordando a los fallecidos de las protestas y dirigiéndose a sus familiares presentes en la ceremonia. En nombre del Estado, les pido perdón a sus familiares y a ellos. Y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia y que nos hicieron recordar a muchos que tenemos años ya de la importancia que tiene la vocación de servicio. Reconoció que no se ha sabido escuchar las demandas de los ciudadanos, por ello instó a los parlamentarios a dejar de lado los resentimientos para trabajar juntos y además se refirió al próximo proceso electoral. Es asegurar que las elecciones convocadas para el mes de abril se realicen sin contratiempos y sean absolutamente limpias. Mantendremos desde el Gobierno una actitud de absoluta neutralidad en el proceso electoral en marcha y dotaremos de los recursos necesarios a los organismos electorales para garantizar resultados que reflejen a cabalidad la voluntad ciudadana. En cuanto a la lucha contra la pandemia, resaltó su compromiso. El Gobierno se compromete a fortalecer la gobernanza y la institucionalidad de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, ya que, como dicen los jóvenes en las redes sociales, sin ciencia y tecnología no hay futuro. En esa misma línea, sus principales propuestas son cambiar la beca Presidente por la beca de la generación del Bicentenario, implementar el Plan Hambre Cero, acceso al Internet a nivel nacional y sentar las bases para el gobierno del Bicentenario próximo. Sagasti concluyó su mensaje con el poema Considerando en frío imparcialmente del escritor César Vallejo, interpretándola de manera muy sentida por los últimos acontecimientos. Examinando en fin sus incontadas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene, y le doy un abrazo, emocionado. Queridos compatriotas, muchas gracias y que viva el Perú. Desde el Congreso de la República proponen crear una comisión investigadora que se encargue de los hechos ocurridos durante las recientes protestas. Tras los hechos ocurridos en las marchas y luego de las muertes de 2 jóvenes, Leslie Lazo, parlamentaria de Acción Popular, propuso la creación de una comisión investigadora que vea los incidentes generados en las manifestaciones contra Manuel Merino. Dicho grupo de trabajo se conformaría por un periodo de 120 días
e investigaría específicamente lo correspondiente a las protestas que se llevaron a cabo entre el 10 y el 16 de noviembre. Es importante mencionar que en medio de la crisis política y social que vivió nuestro país en los últimos días, se registraron abusos policiales durante las manifestaciones. En la moción que presentó la legisladora de Acción Popular, señala que se produjeron hechos violentos que resultaron en la muerte de 2 ciudadanos, así como 102 heridos y un gran número de detenidos. Por ello es necesaria una profunda investigación parlamentaria de los hechos con el propósito de alcanzar la verdad de lo ocurrido, señaló. En tanto, la presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez, descartó cualquier tipo de encubrimiento a Merino y garantizó una investigación transparente. De conformarse la comisión que propone la legisladora Lazo, la mesa directiva respetará el trabajo de dicho grupo de trabajo con la objetividad necesaria, refirió la titular del Legislativo. Bien, vamos a conversar con el doctor Miguel Antezana, él es analista político y hoy hablaremos sobre el análisis y proyecciones sobre la nueva gestión presidencial y un próximo gabinete. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Aló, buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, doctor, vamos a hacer primero un análisis de lo que ocurrió ayer en el Congreso de la República tras la juramentación del presidente. Dio un primer mensaje refiriéndose a la nación. ¿Qué es lo que opina usted? ¿Cuáles le han parecido que fueron los puntos más importantes? Bueno, en primer lugar, yo creo que el mensaje a la nación, el primer mensaje a la nación de Francisco Sagasti como presidente de la República, ha sido muy bien recibido en todos lados, en la población, en los medios de comunicación, los analistas, inclusive también los congresistas. Yo creo que ha sido recibido de muy buena manera y ha sido quizás también hasta refrescante en medio de una semana tan movida, ¿no? Tan conflictiva que hemos tenido con la lamentable desaparición de 2 muchachos que han manifestado contra el régimen de Merino. Y yo creo que en primer lugar ha sido bastante bien recibido, ha sido bastante fresco, y sobre todo que se ha enfocado específicamente en los puntos que necesita enfocarse el próximo gobierno. Tenemos clarísimo el tema de la crisis de la salud, el crisis de la educación, la crisis económica, pero también ha tocado la crisis política de una manera mucho más amable, acercándose, tendiéndole los brazos al Congreso para no caer en conflictos, porque por supuesto el Congreso sigue teniendo una mayoría opositora, esa mayoría que va a seguir de alguna manera fiscalizando al Poder Ejecutivo, y él lo tiene claro y lo que dijo ayer en el mensaje. Por lo tanto, yo creo que es un mensaje bastante ubicado, bastante centrado, sin muchas aspiraciones, porque es de apenas 8 meses, claro. Porque yo creo que la gran meta es llevarnos a las elecciones y traspasar el poder el 28 de julio de 2021. Bien, sin embargo, también el presidente ha dado un mensaje bastante contundente respecto a la SUNEDU. ¿Cómo tendrá que actuar aquí? Porque recordemos que hay ciertos intereses de por medio. Yo creo que en este momento el presidente Sagasti tiene todo el apoyo de la población, pero no exactamente por la persona, sino porque hay un rechazo mayoritario de la población a todas las pretendidas reformas, entre comillas, que ha pretendido el Congreso. Y yo creo que eso es bastante importante, porque si él ha dado un espaldarazo a la SUNEDU, ha dado un espaldarazo a la Contraloría, a la Procuraduría, e inclusive también a la Instituto de Radio y Televisión Peruana, que para que se manifieste abiertamente, ha sido justamente aquellas instituciones que que el Ejecutivo, a través del Congreso también, con el apoyo del Congreso, pretendió someter de una u otra manera a Merino en la semana pasada. Entonces yo creo que eso es importante, y si el Congreso siguiera esas pretensiones de modificar la ley universitaria, de ir contra la SUNEDU o inclusive contra otro organismo que debe ser totalmente independiente, yo creo que el presidente Sagasti se va a manifestar e inmediatamente la gente va a apoyarlo. Y cuando digo va a apoyarlo no es a través de las encuestas, ya sabemos que ahora el apoyo está en las calles. Ya la gente le perdió el miedo a las calles, ya la gente se dio cuenta que el poder verdaderamente reside en la población, en la sociedad. Y eso, por un lado, es bueno, porque entonces la gente va a permitir también fiscalizar. Por el otro lado, hay que también, si se llega a extremos, ya tenemos las respuestas. Entonces hay que tener una justa medida, y eso obliga al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo convivir en paz estos próximos 8 meses para que no volvamos a tener hechos que lamentar.
que es lo que se necesita, un equilibrio también entre legislativo y ejecutivo. Ahora, un reto del nuevo presidente es el nuevo gabinete. ¿Qué es lo que ocurrirá? ¿Quiénes convocará? ¿Cuál debería ser el perfil de sus ministros? Hasta ahora lo que ha dicho el presidente Sagasti es que no va a tener miembros de su partido en el gabinete, lo cual me parece que es saludable, porque su partido precisamente está compitiendo en las próximas elecciones, así como tantos otros, pero él, al ser de un partido en particular, debería precisamente evitar cualquier suspicacia de preferencia, de ventaja a su partido. Entonces yo creo que por ese lado es saludable. Lo segundo es que hasta ahora lo único que se sabe, y a través de redes, son rumores. Y rumores de todo tipo, ¿no? Porque se nombran a personas que ya han ocupado carteras ministeriales recientemente y también con mucha anterioridad, lo cual por supuesto no necesariamente es garantía de nada. Ya vimos que el presidente Merino en su breve mandato trajo a personas del pasado político, de políticas de gabinetes anteriores o con cierto recorrido político y no le funcionó. De hecho, tuvo bastante rechazo ese gabinete. Yo creo que Sagasti debe reunirse de un equipo fresco, de un equipo relativamente joven, y cuando digo joven no me refiero exclusivamente a edad, sino me refiero a joven en política, porque tiene que combinar lo que siempre se ha dicho, el tema político y el tema técnico. Y en este momento, por supuesto, el Congreso debería también, de la manera más rápida posible, darle el voto de confianza. Yo creo que debería aprovecharse esta circunstancia, esta coyuntura de relativa calma, también por el gran desprestigio que tiene el Congreso, aprovechar eso en este momento para que una vez que nombre el gabinete, que sea a la brevedad, someterse al voto de confianza, que debería ser otorgado también de manera mayoritaria sin ningún contratiempo. Claro que sí, o sea, todavía queda este voto de confianza que tiene que dar el legislativo, ¿no? No podemos perder de vista esta situación. Ahora, ¿a cuáles de los ministerios debería darle mayor importancia, mayor énfasis el presidente? Yo creo que hay 4 ministerios que son principalísimos, que tiene que ponerle el ojo con mucho cuidado. En primer lugar, economía. Economía porque estamos en una grave crisis económica, no hemos salido de ella. De hecho, las cifras que se han ido conociendo en el transcurrir de esta crisis, de la pandemia, son bastante desalentadoras. La última cifra que se ha conocido es que el nivel de informalidad ha aumentado en 3 puntos porcentuales, de 75 a 78 más o menos, y eso tiene relación directa precisamente con el desempleo, con la caída de la economía en general. En segundo lugar, la salud. La salud porque no hemos salido de la pandemia, todavía no se ha encontrado la cura, no hay ninguna vacuna 100% comprobada, y cuando eso suceda, tiene que llegar al país, tiene que ser administrada, entonces es bastante delicado y tiene que haber un control suficiente para que llegue a los más necesitados. En tercer lugar, la cartera del interior, la seguridad. Hemos tenido, como dije, hace una semana hechos lamentables, pérdidas de vidas humanas, y yo creo que la Policía Nacional necesita una reforma urgente, y para eso necesitamos entonces en la cabeza a un personaje, a una persona que sepa manejar este problema. Y en cuarto lugar, y no menos importante, la educación. Este año ha sido un año de adaptación para todos en educación, en el lado del colegio, en el lado de las universidades, institutos técnicos, y se ha afrontado sobre la marcha. No digo que bien, tampoco digo que mal, porque las circunstancias no han permitido hacerlo. Las crisis que hemos vivido, tanto de salud como política, de alguna manera han torpedeado la posible manera de enfrentar la educación. Entonces yo creo, ya de miras para el próximo año, deberíamos tener en la cartera a una persona que sepa manejar adecuadamente, con una visión de futuro, este tema de la educación. Bien, doctor, aspectos importantes en los que tiene que ocuparse el nuevo Ejecutivo, y se recibe al nuevo presidente con bastante optimismo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Es momento de hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. No se muevan. Estamos de vuelta, tenemos ahora contacto con Ana Bendezú de la agencia de noticias Andina, quien nos cuenta las 5 noticias oficiales más importantes del día. Adelante. Bienvenidos, desde la agencia Noticias Andina estas son las 5 noticias del día.
Hoy se oficializó la ley que permite el retiro de hasta 4 UITs, es decir, 17.200 soles del Fondo de Pensiones de las AFP. La norma publicada en el diario El Peruano permite que los afiliados de la AFP que hasta el 31 de octubre del 2020 no han hecho aportes por lo menos 12 meses consecutivos puedan retirar el dinero. El Tribunal Constitucional llevará a cabo hoy la audiencia pública remota en la que se verá la demanda competencial de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Esta audiencia será pública a través de la página web del TC y de sus redes sociales. La presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, señaló que el sector privado respalda al presidente Francisco Sagasti para continuar con la reactivación económica del país. Destacó el llamado que hizo el sector privado y señaló que los gremios empresariales de CONFIEP están a disposición. Los cafetaleros de la región Sandia y de Carabaya de la región Puno se consolidan como los productores del mejor café del mundo al obtener medallas de oro, plata y bronce en el 6º concurso internacional de cafés tostados al origen APA, que se lleva a cabo en París. Lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de la sierra se registrarán desde el jueves 19 al 21 de noviembre. Según informó el Senami, la alerta naranja es para los departamentos de Ancash, Huánuco, Junín, Lima y Pasco. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Y ahora estamos conectados con Diana Guamaní de la Contraloría General de la República. Nos informa de las principales actividades del ente fiscalizador. Adelante, Diana. Gracias por el enlace. Desde la Contraloría General les damos a conocer las principales acciones de control en el país. En la primera semana del despliegue del mega operativo de control regional en el Callao, la Contraloría realizó 139 intervenciones en entidades públicas de la provincia constitucional a nivel de gobierno nacional, regional y local. Así lo informó el Contralor General Nelson Schack durante una reunión con autoridades del gobierno regional del Callao, ante quienes expuso los alcances y objetivos de la nueva estrategia de lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. El Contralor Nelson Schack informó que a partir del 2021 el órgano de control institucional del Gobierno Regional del Callao dependerá íntegramente de la Contraloría General para garantizar una labor de control con autonomía e independencia. Asimismo, propuso fortalecer las capacidades fiscalizadoras de los consejeros y funcionarios regionales mediante la suscripción de un convenio interinstitucional para que la Escuela Nacional de Control de la Contraloría les brinde cursos de capacitación virtual. En Puno, la Contraloría identificó que la red de salud de El Collao no realizó el pago de aportes previsionales al sistema privado de pensiones, por un monto de 94.773 soles al 31 de julio del 2020. Esta situación perjudica a los trabajadores y extrabajadores de dicha entidad. De acuerdo a un informe de control, se realizó el descuento mensual a los trabajadores por concepto de aporte a las AFP. Sin embargo, no se cumplió con depositar dicho dinero a las cuentas individuales de capitalización. La entidad podría afrontar posibles procesos judiciales y ser pasibles de sanción pecuniaria como multas e intereses moratorios. Y en Cusco, la Contraloría General convocó a representantes de organizaciones sociales y ciudadanos en general a participar en la primera audiencia pública virtual que se realizará el próximo miércoles 25. Durante la actividad denominada La Contraloría Te Escucha, los ciudadanos podrán presentar alertas sobre presuntas irregularidades que afecten sus comunidades en materia de salud, transportes, obras de construcción, entre otros. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse hasta el 23 de noviembre a través de la página web www.contraloria.gov.pe. La Contraloría inició la convocatoria para que ciudadanos voluntarios participen como monitores ciudadanos de control. Los monitores apoyan las acciones de vigilancia social a las obras y contrataciones públicas que se realizan en el ámbito de su distrito. Los aspirantes a monitores tienen plazo para inscribirse hasta el 20 de noviembre a través del portal web www.contraloria.gov.pe. Conoce todas las actividades de la Contraloría en nuestra página web
www.contraloría.gov.pe. Promulgan ley que faculta el retiro de fondos de las AFP para todas aquellas personas que en el último año no hayan realizado aportes previsionales. Veamos. Se promulgó en el Diario Oficial El Peruano la ley número 31068, que autoriza el retiro de fondos de las AFP de manera extraordinaria a aquellos afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensión que hasta el 31 de octubre del presente año no cuenten con acreditación de aportes provisionales a la cuenta individual de capitalización por al menos 12 meses consecutivos, a retirar de manera facultativa hasta 4 UIT del total de sus fondos acumulados. La norma autoriza el retiro excepcional facultativo de hasta 1 UIT para los afiliados que no registren aportes acreditados en el mes de octubre de 2020. Así también, se dispone el retiro extraordinario de hasta 4 UIT en un solo retiro de los fondos de las cuentas individual de capitalización de aquellos afiliados estén o no aportando y que sufran enfermedades oncológicas diagnosticadas por una institución prestadora de servicios de salud. Esta norma fue firmada por Manuel Merino de Lama y Antero Flores Arauz el pasado 15 de noviembre cuando aún se mantenían en el gobierno. Bien, desde el inicio de la pandemia, el RENIEC ha tramitado a través de su página web más de 539.000 documentos de identidad. Conozca en la siguiente nota cómo tramitar de forma virtual este importante documento. Desde que inició la cuarentena por estado de emergencia sanitaria por COVID-19 en marzo pasado, se han realizado a través de la página web del RENIEC más de 539.907 trámites de DNI y DNI electrónico. Cifra que resalta la importancia y utilidad de los servicios en línea que desde antes de la pandemia ya ofrecía el RENIEC. Debido a la alta demanda, seguimos implementando nuestros servicios en línea a través de la página web www.reniec.gov.pe. Cabe resaltar que solo durante los meses de septiembre y octubre se han realizado 211.907 trámites vía web, entre duplicado de DNI y rectificaciones. Sin duda, la solicitud de duplicado de DNI es el trámite más recurrente en nuestra página web. Para tramitarlo, usted debe: primero, pagar el derecho del trámite en la página web pagalo.pe o vía bcp.com o en una agencia o agente del Banco de la Nación o el BCP. Luego deberá ingresar a www.reniec.gov.pe, seleccionar la opción Trámite en línea e ir a Duplicado de DNI o DNI electrónico. Selecciona una opción para la verificación de su identidad. Si elegiste la opción de validación de datos, deberás llenar correctamente la información solicitada. Si elegiste la verificación facial, lo deberás hacer a través de una fotografía tomada mediante el app RENIEC Móvil Facial. Elija cualquiera de nuestras oficinas registrales o agencias habilitadas para el recojo de su DNI. Finalmente, su trámite será confirmado a través de un mensaje al correo electrónico que ingresó. Recuerde que antes de ir a recoger el DNI en la agencia seleccionada, deberá verificar en nuestra página web el estado de trámite y si le aparece listo al 100% ya podrá recogerlo. Además del duplicado de DNI, a través de nuestra página web, usted también podrá hacer trámites web como duplicado de DNI, impresión de copias certificadas de actas registrales, impresión de certificado de inscripción, rectificación de domicilio en DNI azul, rectificación de estado civil, devolución de pago de tasas. Recuerde que también lo puede hacer mediante nuestra app RENIEC Móvil Facial. RENIEC, tecnología que nos identifica.
Ahora es momento de la agenda cultural de la mano de Carolina Díaz, a quien ya tenemos en el set. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Paloma, gracias por el pase y quiero contarles que el Museo del Real Felipe ya abrió sus puertas a los ciudadanos que deseen visitarlas. Desde hace algunos días ya está atendiendo y podrán visitarlos los martes, jueves y sábado. Esta fortaleza militar del siglo XVIII y de 70.000 metros cuadrados sirvió para la defensa de las costas ante los ataques de piratas y corsarios de la época virreinal. Recuerden que pueden visitarlos previa cita, como mencioné, los martes, jueves y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y para más información pueden ingresar a su página web www.realfelipe.com. Ahí está en pantallas los que pueden visitar ese hermoso lugar para ir con los familiares. Bien, por otro lado, anunciaron ya la película que representará al Perú en los premios Oscar del 2021. La película peruana es Canción sin Nombre. Esta cinta peruana es dirigida por Melina León y hasta la fecha ha conseguido 40 premios en distintos festivales. Está filmado en blanco y negro y se sitúa en la década de los 80, cuando el terrorismo llegaba a la capital, y cuenta el drama de una madre que es separada de su hijo. Esperamos tener muchas más noticias sobre esta cinta precandidata a los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. A pesar de que todavía esta cinta no se estrenó en las salas de cines peruanas por la pandemia, esperamos verla pronto en alguna plataforma de streaming a través de plataformas digitales. Bien, hasta aquí, Paloma, con la agenda cultural. Te dejo. Bien, Carolina, muchísimas gracias. Nos reencontramos en los próximos días. Ahora tenemos información internacional. Ante la crisis por la que atraviesa el Perú, la Cancillería agradeció la aceptación de la ONU y OEA, quienes enviarán observadores al país para garantizar el cumplimiento de las elecciones generales 2021. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos aceptaron la invitación de Perú para enviar misiones de observadores, informó la Cancillería. En el caso de las Naciones Unidas se trata de una misión ad hoc de observación y en el caso de la OEA una misión de observación electoral. Ambas iniciarán sus trabajos con el transcurso de la semana, indicó en un comunicado. La Cancillería agradeció la pronta respuesta y la disposición de ambas organizaciones internacionales para colaborar con los esfuerzos orientados a asegurar las condiciones para la realización de las elecciones generales del 11 de abril del 2021, así como acreditar el cumplimiento del cronograma electoral y garantizar el respeto de los derechos humanos en el país. Por todo ello, señaló confiar en que la presencia de ambas misiones contribuirá a fortalecer la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Este 21 de noviembre en Paraguay habrán elecciones para la conformación del Tribunal Electoral de este país. Les compartimos un informe de la Justicia Electoral de Paraguay. El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestar, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, y los ministros del Poder Judicial, César Dicel y Manuel Ramírez Candia, habilitaron las máquinas de votación para la práctica de los abogados que participarán en las elecciones del Consejo de la Magistratura el próximo 21 de noviembre. La tecnología elegida es amigable, es sencilla, es de fácil comprensión, y las máquinas son robustas, son resistentes y tienen todos los condimentos como para que sean accesibles a cualquier sector de la población y de los ciudadanos que van a ejercer el derecho del voto. Y vean ustedes que tiene todas las garantías que requiere el sistema democrático. La máquina no tiene ninguna conexión con internet, está totalmente fuera de la posibilidad de ser hackeada. La información se guarda en la tarjeta de manera impresa al dorso de la tarjeta del voto, más el chip que permite hacer el escrutinio en forma rápida y bien ordenada. Además de eso, se cumple con el requisito que establece la ley de que el escrutinio sea público y fiscalizado. Ese es un elemento clave en nuestro sistema electoral. Creo que es una excelente ocasión de probar un sistema que puede llegar a contribuir y mucho a las próximas elecciones que se realicen en nuestro país en otros ámbitos y para otro tipo de candidaturas.
Creo que esta ocasión vamos a aprovecharla para ver el sistema, cómo funciona. Estamos absolutamente confiados que los técnicos han previsto los detalles y que el sistema va a funcionar perfectamente, dando confianza al acto eleccionario, dando seguridad de una transmisión inmediata de esos resultados. Las máquinas de votación estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre en el hall central de la sede del Palacio de Justicia de Asunción, de lunes a viernes de 8 a 12:30 horas hasta el próximo 20 de noviembre. Instructores designados por el Centro de Información, Documentación y Educación Electoral CIDE tendrán a su cargo la divulgación. Nos vamos a Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció el despido de su jefe de ciberseguridad por declaraciones sobre la transparencia del proceso electoral del 3 de noviembre. Luego de que Donald Trump denunciara irregularidades masivas y fraude en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el director de la Agencia de Seguridad Cibernética, Chris Krebs, no respaldó sus aseveraciones. Krebs señaló que no existe evidencia de que algún sistema de votación eliminó o perdió votos del proceso democrático. En este contexto, Trump despidió a Krebs por presuntas declaraciones altamente incorrectas sobre la seguridad de las elecciones del 3 de noviembre. Afirmó que hubo personas fallecidas en los registros de votación y observadores internacionales a los que no se les permitió ingresar a los centros electorales. Asimismo, se refirió al fallo de las máquinas de sufragio que presuntamente habrían modificado los votos de la ciudadanía americana. Chile reabre su frontera a extranjeros cerrada desde mediados de marzo, producto de la pandemia, a través de un solo punto de ingreso al país, el Aeropuerto Internacional de Santiago. Chile vuelve a recibir turistas por vía aérea. El Ministerio de Transportes de ese país inició una apertura gradual y segura desde este fin de semana, tras haber cerrado el paso a extranjeros desde el 18 de marzo a causa de la pandemia. Sin embargo, los pasos terrestres y marítimos seguirán cerrados hasta nuevo aviso. Para el ingreso a Chile se pedirá una declaración jurada y un examen de PCR hisopado con resultado negativo tomado hasta 72 horas antes del embarque al país. La noticia era esperada por la industria del turismo, fuertemente golpeada por la pandemia. Según el Ministerio de Turismo, se espera que unas 300.000 personas visiten Chile en los meses del verano. Por su parte, el Colegio Médico de Chile expresó su preocupación por esta medida, que calificó de poco prudente por la dificultad del seguimiento de contagios en turistas. Señalaron también que el país debería estar preparándose para contener el rebrote, no propiciarlo. Bien, amigos, hoy tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa del día de hoy. Nos reencontramos mañana a las 11 en punto a través de JNE TV. Ahora los dejamos con imágenes de Millaray Azúcar desde Tacna. Permiso.